Vamos. Hola, buenos días. Me llamo Pedro Pérez Amorós y voy a realizar un trabajo para la Universidad de Alicante, que consiste en entrevistar a personas que hayan vivido durante el periodo de tiempo que abarca el franquismo y la transición española, los primeros años. Bueno, estamos reunidos con una vecina de Santa Pola que nos va a contar su experiencia personal vivida durante ese tiempo. ¿En qué año nació usted? En el 35, De acuerdo. ¿Y en qué lugar nació de España? en Castro Quilame, un pueblecito pequeño. ¿Y qué recuerda de aquella infancia? Lo que es la infancia, bien, muy bien. Un pueblecito pequeño, que es pues, una familia, pero dentro de esa familia había algunos que destacaban. Yo, mi familia, bien. Lo que pasa que lo que yo recuerdo es de mi abuelo, por ejemplo, que hacía molinos, hizo un molino en Castro, otro en Pombriego y para arriba, para la Cabrera, hizo también. Entonces andaba mucho por fuera, por los caminos, entonces no había coches. Y entonces era el tiempo de que andaban, allí decían los rojos, eran los caquis los que andaban por el monte, estaban escapados. Y claro, a él, pues, también tenía la casa, era una casa grande, arriba del pueblo, muy cerca de lo que es el monte. Entonces los tenían controlados. Estando mi abuelo enfermo, pues mis padres iban a dormir allí a la casa, porque estaba muy malito ya. Y un día los guardias, claro, estaban, a ver, se los pillaban. Y un día se fueron allí a la casa donde vivíamos nosotros, abajo. Éramos pequeños, éramos 4 hermanos pequeños. Y de madrugada llegaron los guardias a registrar la casa, mirando por todos los sitios. Eso me quedó a mí, me dejó impactada. En fin, eso por un lado. Luego otro recuerdo que tengo de lo mismo, que bajaron los caquis y había 2 hermanos que eran de los más ricos del pueblo y estaban enfadados. Entonces los pegaron y le pedían dinero. Y me acuerdo que mi padre y mi tío, fue mi tío a buscarlo a mi padre, dice, tenemos que salir a buscar dinero, porque si no los matan. Y ahí ya se quedó la cosa, ya no. Los hermanos en ese momento se volvieron a hablar, mira, por lo menos. Y yo creo que ya no, yo de eso ya no volví a hablar más cosas hay, pero no recuerdo bien, la verdad. Pero eso sí que me ha quedado grabado. ¿Y fue usted a la escuela o Sí. trabajó en las Sí. tareas laborales de la casa? Fui a la escuela, a los 6 años empecé, había una escuela allí, empecé a los 6 años y estuve hasta los 14. Y a los 14 tenía una profesora muy maja, que era gallega, y me dijo que hiciera otro curso,
sea que Continuar. los 15 años. Y lo poco que sé, lo aprendí, más que nada lo aprendí con ella. Porque la otra anterior que había estado nos enseñaba a cantar, poesías, y cosas así, pero lo más importante, no nos enseñaba. Así que... Y usted que es mujer, por ejemplo, en aquella época había diferencia social entre las mujeres y los hombres. ¿Notó alguna vez en aquel periodo alguna Yo discriminación? no recuerdo nada de eso, allí. No, la verdad que no. Luego a los... tenía 14 o 15, no. Allí había un pueblo que es donde estaba el ayuntamiento. Me fui a trabajar allí en una casa. Estuve un poco de tiempo, pero enseguida me fui a mi casa. Y bien, luego, pues lo que es la juventud en un pueblo, pues fíjate, poca cosa. Los domingos salíamos a la carretera a pasear, a tocar la pandereta y bailar. Y luego ya a los 21 años me fui a Madrid. Me puse a trabajar en una casa, una gente muy buena, se trataron muy bien. Y conocí a mi marido. De acuerdo. Con el que tuve 3 hijos. Vivimos en Madrid. Y luego ya de Madrid nos vinimos a donde vivimos ahora, a Santa Pola. Bueno, pues con esta pregunta finalizamos la entrevista. Quería agradecerle su colaboración.